Saludos mis apreciados hermanos, qué placer estar nuevamente con ustedes en esta su escuela de discipulado. Soy el pastor Engel Colina y quiero darte la bienvenida a este estudio de la lección número 6 titulada El problema del pecado. Como podemos ver, toda la humanidad está metida en semejante problema. Y ahora, ¿qué podemos hacer para poder salir de él? Hoy estudiaremos cómo la Biblia define el término pecado, cuáles son los conceptos que podemos encontrar en ella y cómo esto nos puede ayudar a comprender la forma de cómo salir de este problema en el que nos ha metido nuestro primer padre Adán con su desobediencia. El primer concepto que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, que nos dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Como podemos ver, este concepto muestra que todavía la ley para los cristianos está vigente y que la violación de esta ley es pecado. No podemos creer que por la muerte de Jesús ya la ley fue sacada del cristianismo. Al contrario, Jesús magnifica la ley. En San Juan 5:17 dice que Él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino que vino a cumplir con la ley. Con eso magnifica la ley. Entonces podemos ver que no podemos descartar las Sagradas Escrituras de la vida del cristiano, porque si nosotros matamos, robamos, cometemos adulterio, estamos cometiendo pecado. Entonces la Biblia define el pecado entonces como la infracción de la ley. Pero ¿acaso será este el único término que encontramos nosotros, la única definición que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras? Quiero que me acompañen ahora al segundo concepto, que lo encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 17, y nos dice lo siguiente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces vemos que no solamente la violación a la ley es pecado, sino que ahora, si nosotros abandonamos los deberes, las responsabilidades u oportunidades de hacer el bien, nosotros también estamos cometiendo pecado. Hay algunas acciones que están no definidas en la ley, en las cuales nosotros cometemos pecado. Fíjense bien que cuando Jesucristo regrese, dice Mateo 25:41, hará un reclamo, y es que estuve preso y no me visitaste, estuve enfermo y no fuiste a mí, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste. Entonces hay un montón de acciones que necesitamos realizar que, aunque no aparecen en la ley, también son cosas buenas que nosotros sabemos que debemos hacer, pero no las cumplimos. ¿Cuántas veces nuestra esposa necesita un abrazo, nuestro esposo necesita palabras de ánimo, necesita el apoyo de la esposa? ¿Cuántas veces nos acostamos sin resolver los problemas en el día? Y nosotros como cristianos, ¿cuántas veces tenemos a los hermanos enfermos, no asisten al culto y no vamos a visitarles? ¿Cuántas veces están pasando hambre y no hacemos preparativos para llevarle una bolsita de comida, llevarle alimentos, medicamentos? Entonces evadimos hacer las cosas buenas. Entonces, si nosotros guardamos la ley, como pasó con el joven rico que le dijo: maestro, ¿qué puedo hacer para heredar el reino? Y Jesús le muestra la ley y le dice: tienes que hacer los asuntos de la ley. Y él dice: todas estas cosas las he guardado desde mi niñez. Y Jesús le dijo: pero una cosa te falta. Y muchas veces el amor al prójimo está ajeno a la vida de nosotros, de nuestra vida de fe, y dejamos de hacer lo bueno y no lo hacemos. Pero no solamente queda hasta aquí. Hay otro concepto que lo encontramos también en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, que nos dice lo siguiente: pero el que duda
lo que come. Se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué le parece a usted? Entonces nosotros también podemos estar haciendo cosas, pero no tenemos fe, no tenemos una relación con Dios, y también para Dios es pecado. Cuando nosotros no asistimos a la iglesia, cuando nosotros nos apartamos de Dios y queremos vivir nuestra vida no haciéndole daño a nadie, o sea, no mato a nadie, no robo, vive su vida a su manera, también está en pecado. Porque al no tener una acción, la compañía de la fe, para Dios es pecado. Entonces por eso es que nuestra salvación no puede ser por obras tampoco, porque no es nuestra justicia, nuestras obras ante Dios, nuestras obras más puras, más justas, más buenas ante Dios, son trapos de inmundicia. Entonces no puede ser nuestra obra una acción que nos salve. Entonces tienen que ser esas obras acompañadas de una relación y de una comprensión de la voluntad de Dios absoluta. Es necesario entonces que nosotros podamos comprender que tenemos la necesidad de tener una vida ajustada a la fe, una vida acercada a Dios. No podemos vivir separados de Dios. Ese fue el problema de Adán y Eva. Se separaron de Dios, y cuando nos separamos de Dios dejamos de escuchar su voz y de hacer su voluntad. Hay un cuarto concepto que aparece en San Juan capítulo 16, versículo 8 y 9, que dice lo siguiente con respecto al pecado. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el no creer en Jesucristo también es pecado. Y hay personas que van por la vida por allí que no creen en nadie. Y aunque son buenos profesionales, hasta pueden ser buenos padres, pueden tener una vida intachable, no tener una relación con Dios también es pecado. No aceptar a Jesucristo, porque hay muchas religiones que aunque creen en un Dios, no creen en Jesucristo. Entonces la Biblia me dice que el no creer en Jesucristo es pecado también. Hay otros dos conceptos que nacen acá, precisamente de esa separación de Dios. Viene algo que llevamos nosotros dentro en la cabeza cuando no estamos acercados a Dios. Y vamos a ir al libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 9, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 8. El que piensa hacer el mal, lo llaman hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado. Fíjate esto. Ahora nuestros pensamientos, cuando estamos apartados de Dios, también son pecado. No solamente la obra. Es por eso que el concepto es más, cuando lo leemos solamente en el básico allí, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que el pecado es la infracción de la ley, solamente la obra. Estamos equivocados, porque solamente pensar en hacer cosas malas ya para Dios es pecado. Si alguno ve a una mujer, dijo Jesucristo, para codiciarla en su mente, ya cometió el pecado. Entonces nosotros los seres humanos tenemos en nuestra mente esa maldad, esa inclinación a pensar en lo malo. Y para Dios ya pensar lo malo es un pensamiento necio, es un pensamiento que ofende a Dios. Estamos separados de Dios. Entonces cuando estamos separados de Dios, cuando no obramos por fe, nuestros pensamientos son malos y son pecados. El sexto concepto que encontramos en las Sagradas Escrituras se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Y nos dice lo siguiente. Vamos a ubicarlo acá en la Biblia. San Juan, capítulo 5, versículo 17. Y nos dice lo siguiente. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Mira esta cosa tan interesante. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Oh, queridos hermanos, cuántas injusticias hacemos nosotros y son el resultado de nuestra separación de Dios. Para terminar esta lección podemos citar San Juan capítulo 15, pero el versículo 5, que nos dice de la siguiente manera, y vamos a reflexionar en esto, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El problema de Adán y Eva en su pecado trajo a la humanidad la separación de Dios. Y el hombre separado de Dios es nada. No puede hacer nada bueno. Todo lo malo se viene a la mente. Todos nacemos ahora separados de Dios. Por eso un bebé nace y muere, porque la humanidad en el pecado de Adán se separó de Dios. Y como resultado tenemos una separación de Dios y tenemos la muerte. Pero el Evangelio vino a contrarrestar esto. Jesucristo murió para que tú y yo pudiésemos tener perdón, para que su gracia pudiera cubrirnos a nosotros. Es por eso que el remedio contra el pecado es acercarnos a Dios, porque no podemos hacer nada si estamos separados de Dios. En cambio, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al estar al lado de Jesús, todas las cosas cambian. Y en las manos de Jesús, entonces podemos vencer el pecado, porque Jesucristo nos dio su perfección, su justicia, para que nosotros podamos ser salvos. Nosotros no podemos hacer nada. Nuestras obras justas no nos van a salvar. Es por eso que creer en Jesús es la solución al pecado. Y guardar su ley es la demostración de nuestro amor en respuesta hacia el amor de Él. Aunque al guardar la ley no nos salva, nos hace aceptos ante Dios, porque estamos demostrando que le estamos reintegrando, reembolsando en obediencia como respuesta al amor que Dios nos dio al morir en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, si hoy tienes una situación difícil porque sientes que Dios no te va a perdonar, olvida eso. Dios nos ama y por eso murió en la cruz, para poder ponerle punto final al problema del pecado. Hoy quiero invitarte a acercarte a Jesucristo. Si te has alejado de Dios, si no crees en Dios, si tienes dudas de Dios, el remedio para el pecado es acercarnos a Jesucristo, porque separados de Él no podemos hacer nada. Dios te bendiga, te doy gracias por participar en esta escuela de discipulado y te invitamos para la próxima lección. Si no te has suscrito, suscríbete y dale like a nuestro canal. Te esperamos en la próxima. Dios te bendiga.